estamos muy contentas en Mujeres Médicas Familiares porque tenemos la presencia del psicólogo Guillermo Ramírez Zavala. Él es integrante del Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Colima, integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, presidente del Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Colima. Está adscrito al Poder Judicial como perito en psicología forense. Es licenciado en psicología y además ha cursado los siguientes posgrados: maestría en psicología jurídica y forense, maestría en género, derecho y proceso penal, maestría en psicología clínica, máster en criminología y criminalística. Es especialista del programa de hombres renunciando a su violencia mediante los grupos de reflexión masculina. Tiene diversos diplomados y muchos cursos de actualización. Su currículum es bastante amplio. Agradecemos su presencia y también aprovecho para agradecer a la licenciada Mónica Campos Magaña, quien nos ayudó a realizar estas gestiones. Ella es la directora del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia en Colima. Bienvenido. Hola, muy buenos días. No, pues es un gusto que me hayan invitado. También ahí un saludo a la licenciada Mónica, quien hizo posible esta gestión. Y pues bueno, me agrada que lo que me estabas platicando, ya han venido tocando este tema sobre masculinidad, construcciones para la paz también. Entonces, al día de hoy vamos a abonar un poquito más a la materia. Bueno, pues vamos a dar inicio. El día de hoy, este tema surge porque cuando se trabajan los temas de género, sobre todo con hombres, no sé si alguna aquí pudiera ser alguna promotora en temas de género o alguna terapeuta o algo, suele suceder que las terapias o los procesos terapéuticos con hombres suelen ser muy complicados, suelen ser mínimos, porque en realidad la apertura al cambio o la disposición para poder hacer análisis de sus privilegios, de nuestros privilegios, suele a veces ser muy complejo, ¿no? Hay mucha resistencia, hay mucha posición de estar a la defensiva. Entonces, una de las cosas que he buscado, pues, es la manera de poder generar algunos procesos que permitan accesar esta información, pero que les sea significativo. Si un tema no permite entender de qué manera me repercute, cómo esto que yo estoy experimentando y la vivencia de la masculinidad, no identifico los procesos de toxicidad, como esta palabra como moderna, ¿no? Que me lleva a experimentar, pues en realidad no voy a tener claro por qué tengo que tener una posición crítica de la masculinidad. Cuando hablamos de privilegios, para muchos de nosotros los hombres nos cuesta todavía entender que estamos en una posición en la cual se privilegian ciertos aspectos y otros simplemente se designan ciertas cargas o tareas cotidianas hacia una de las partes. Y eso a veces es complicado como de estar entendiendo. A mí me toca estar liderando un programa estatal aquí en 2018, ahí en el CEPAVI, y resultado de la alerta de violencia de género acá entre 2016 y 2017 que se empieza a gestar, es de que le asignan al CEPAVI una línea de acción y era el desarrollo de un programa de atención especializada a hombres que ejercen violencia, que tenían órdenes de restricción. Este programa es un programa psicoeducativo, es un programa de 4 meses, el cual, como muchos de los otros programas que hay en el país y algunos artículos de investigación que hablan de ello, pues son programas donde a veces es complicado la sistematización de los resultados. Son programas que obviamente en 4 meses no vamos a deconstruir completamente toda una vida de una vivencia, de una posición de masculinidad, de hegemonía o subordinada que busca reproducir y mantener a lo largo del tiempo. Y bueno, es un programa que de alguna otra manera brinda bases mínimas con un seguimiento de 1 año, una vez al mes, para poder buscar que haya mayor apertura al cambio. Este programa, de alguna otra manera, busca dotar de herramientas
que permitan a la persona entender el porqué y la necesidad de cambiar. Actualmente tienden estas propuestas de intervención hacia ese punto. Por lo general, los modelos dulos de intervención con hombres son muy reacios a evidenciar, por ejemplo, el que se asuma la posición de agresor. Sin embargo, en la experiencia, el trabajar con hombres, si no hay un entendimiento de por qué cambiar, realmente ellos no van a entender que el ejercicio de su violencia tiene un alto impacto, ¿no? Este programa de intervención que se realiza aquí en Colima parte de dos elementos, que por un lado es la teoría del cambio de unos autores psicólogos, Prochaska y Di Clemente, quienes abordan que hay una disposición a cambiar en función de cómo la persona vaya entendiendo los resultados y el impacto de la problemática. En muchas ocasiones los hombres llegan a sesión, sobre todo aquellos que tienen órdenes de recepción que van obligados por un proceso legal, con una mirada precontemplativa, ¿no? Una mirada preconvencional de lo que es el ejercicio de su violencia. Esta visión que tienen lleva a justificar demasiado el ejercicio de violencia y a no contemplar los riesgos que genera, y con comentarios como de que Lick, pues es que yo nomás puse mi mano, o Lick, pues yo solamente me la quise quitar de encima y la aventé, ¿no? Y ella se golpeó, pero realmente hay una justificación constante de que ellos no tienen nada que ver. Cuando pasamos una etapa de contemplación de la problemática, encontramos una persona que asume responsabilidad, pero sigue minimizándola, justificando. No, Lick, es que si ella no hubiera esto, si ella hubiera entendido esta parte, pues yo no reaccionaría así, yo no soy enojón ni nada, ¿no? Al final es el ejercicio de violencia, pero de alguna otra manera busca minimizarse. La intención es poder preparar para la acción y asumir la responsabilidad a través de la entrevista motivacional, donde la persona aumente la capacidad de entendimiento que tiene para poder saber que puede tener las herramientas para el cambio, y por otro lado, también poder entender que la vivencia desde esa masculinidad lo único que le va a generar es una problemática hacia otras personas, otros hombres y a él mismo. Entonces inicio yo en muchas ocasiones. Se cerró el micrófono. Analizando algunas cosas. Me comentan, por favor, si se aprecia. Voy a poner video y me dicen si se escucha. Bullying. The Me Too movement against sexual harassment. Is this the best a man can get? Bullying. The Me Too movement against sexual harassment. Masculinity. Is this the best a man can get? Is it? We can't hide from it. Sexual harassment is taking over. It's been going on far too long. We can't laugh it off. What I actually think she's trying to say. Making the same old excuses. Boys will be boys. Boys will be boys. Boys will be boys. But something finally changed. Allegations regarding sexual assault and sexual harassment. She says he's a And there will be no going back. Because we believe in the best in men. Men need to hold other men accountable. Wow, sweetie. Come on.
enough. Somehow we treat each other, okay? Because the boys watching today will be the men of tomorrow. Bien. Entonces, seguimos. Y algo por lo cual tendríamos que entender y empezar a replantearnos la necesidad como del cambio, nosotros los hombres, tiene que ver por algunos aspectos que nos llevan a evidenciar el riesgo de esta vivencia de la masculinidad hegemónica. Por ahí sale un informe de la Organización Panamericana de la Salud en 2018-2019, en el cual refiere que las expectativas sociales de los hombres para ser proveedores de sus familias, participar en conductas de riesgo, ser sexualmente dominantes y evitar discutir sus emociones o buscar ayuda psicológica, comportamientos comúnmente conocidos como masculinidad tóxica, contribuyen a tasas más altas de suicidio, homicidio, adicciones, accidentes de tránsito, así como de enfermedades no transmisibles. La APA, en 2018, saca una serie de lineamientos para el trabajo con hombres y niños, en el cual enfatiza lo siguiente, y por qué la necesidad de replantear esta vivencia de la masculinidad, ya para que algunas organizaciones de este tipo empiecen a abordar el tema, nos habla de que hay un riesgo el seguir de manera transversal viviéndonos desde este punto, ¿no? Y el aspecto de género pues va a ser muy relevante para las tomas de decisiones en varios aspectos, tanto macros como de los ejercicios de políticas públicas, como desde la vivencia individual. En este documento refiere, pues bueno, que la crianza de niños en medio de contextos típicos de una masculinidad restrictiva, equivalente a la masculinidad tóxica, basada en la fuerza física, la agresión y la misoginia, se convierte en el principal insumo de niños violentos a las escuelas, niños con comportamientos homofóbicos y de casos de hostigamiento sexual. Se ha demostrado también que cumplir con la ideología de una masculinidad tradicional limita el desarrollo psicológico de los varones, restringe su comportamiento, da como resultado una tensión del rol de género y conflicto del rol de género e influye negativamente en la salud mental y física. Hay un documental que les recomiendo revisar, que está por ahí en YouTube, que se llama La máscara en la que vivo, y en pues nos va a replantear cómo los hombres desde temprana edad hay una capacidad de involucramiento emocional con otros pares. Sin embargo, llega un punto en el que el cumplimiento de los roles sociales se vuelve tan exigente a partir de la adolescencia que la dinámica de comportamiento, de vínculo interpersonal empieza a modificarse, al grado que estos adolescentes se empiezan a desconectar de sus emociones, empiezan a devaluar las amistades auténticas, deshumanizarse, degradar a las mujeres y obviamente resolver los conflictos a través de la violencia. Y eso es muy común. A mí me toca, por ejemplo, estar en una secundaria, en una zona donde había demasiada violencia y el vínculo que se daba entre los compañeros pues tendía a esto, ¿no? Al desarrollo de dinámicas de pues, abuso de poder, de imposición, de violencia, sometimiento, amenaza, etcétera, ¿no? Entonces es muy común que desde donde se vive la masculinidad en competencia para el predominio del control y el poder, resolver varias circunstancias de esta manera y además pues irse deshumanizando en la forma de construcción de vínculos sanos. Estos estereotipos de género, dice, se interconectan con la raza, las clases sociales y las circunstancias y crean un laberinto de problemas de identidad por los cuales los niños y hombres jóvenes deben navegar para convertirse en verdaderos hombres. Cuando se trabaja el tema de feminicidio, nosotros vamos a revisar que la muerte de una mujer es por el simple hecho de y que se da en muchas ocasiones cuando ésta sale del mandato de la caja de género que se le fue asignada. Es muy común identificar a la hora de entrevistar a algunos agresores feminicidas, comentarios como, es que ella tenía que haber cumplido esas cosas, ¿no? Es que ella no tenía que haberme defraudado de esta manera, es que ella tendría que haberse incorporado a los roles sociales establecidos. Hay un documento que saca la UNAM que habla sobre las emociones desde el aspecto sociológico
e identifica cómo para el feminicida hasta pareciera que es un elemento moral el que él pueda generar el ejercicio de esta violencia feminicida para poder limpiar o para poder hacer valer y respetar el elemento quo del género como tal, ¿no? Entonces, en el aspecto lo que se viene siendo en los homicidios, y sobre todo en hombres, pareciera que es necesario o morimos por convertirnos en hombres, ¿no? Por cubrir esos aspectos, por cubrir esas expectativas, por demostrar que tenemos la capacidad de ser los hombres que se nos requiere. Entonces, el morir para convertirse en hombre va desde muchos aspectos, ¿no? Asumir responsabilidades complejas en las cuales no tenemos la capacidad de buscar ayuda, de establecer un acuerdo igualitario entre las partes para toma de decisiones, entre muchos otros aspectos que llevan al ejercicio de conductas de riesgo de manera interpersonal. Voy a poner el siguiente video y ahorita vamos revisando unos aspectos que quiero compartirles. Me comentan si se observa y si se escucha. ¿Quién dice cómo tiene que ser un hombre solo por ser hombre? No eres más hombre porque te gusten las mujeres. No necesito creerme superior a nadie. Tengo miedo a la muerte, a perder un ser querido, a no estar a la altura. Tengo mis miedos. Para ser un hombre no necesito dominar a nadie. Amar, sentir o querer no es poseer. Zalantzak izateko eskubidea dut. Solamente tenemos la imagen de las diapositivas, no la del video. Yo no quiero que nadie sea mi dueño y ser dueño de nadie, salvo de mí mismo. Y colaborador, y solidario, y dialogante. Somos diversos, pero claro. Si ser muy macho es no llorar, Tener huevos, competir y competir, atreverse siempre. imponerse sobre otros, Y sobre otras. Si ser un macho significa todo eso, Me tacho de macho. me tacho de macho. No se ve el video. Me tacho de macho. 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 A ver, les comentaba si se alcanzaba a apreciar el video, ¿no se vio? ¿Sí se escuchó? Coméntenme. Solo se escuchó, no se vio. Ok, ¿se está escuchando ahorita? ¿Se ve? Se ven las diapositivas. Ok. Bueno, ok, vamos a dejarle así porque de todos modos lo importante era el audio. Entonces, seguimos. Coméntenme en primer momento si se aprecia o no algunas cosas, ¿sale? Entonces, algo que viene en este documento, en este informe, pues bueno, es empezar a diferenciar lo que viene siendo la mortalidad masculina y femenina, en la cual se ha identificado en el documento de la masculinidad y salud en la región de las Américas, que a partir de los 15 años, esta empieza a aumentar rápidamente y sobre todo las causas pues van a ser muertes violentas, homicidios, accidentes y suicidios. La tasa de mortalidad aumenta de 4 a 7 veces más que las mujeres jóvenes y algunos aspectos que llevan
riesgos para las personas desde esta vivencia de la masculinidad es lo siguiente. Por un lado, una de las conclusiones del informe es que los roles, las normas y las prácticas de género impuestos socialmente a los hombres refuerzan la falta de autocuidado y el abandono de su propia salud física y mental. Este concepto de masculinidad o machismo, como se conoce en las Américas, conlleva 3 riesgos generales: riesgo para las mujeres y los niños en términos de violencia interpersonal, infecciones de transmisión sexual, embarazo impuesto y paternidades ausentes. Por otro, riesgo para otros hombres como accidentes, homicidios y otras formas de violencia. Y riesgo para uno mismo en formas de suicidio, accidentes, alcoholismo y otras adicciones. El punto que quiero destacar en este sentido es de que, por un lado, tendríamos nosotros que las 3 principales causas de muerte pues muestran diferentes variaciones significativas en hombres, pero a partir de los 50 años, las enfermedades crónicas no transmisibles comienzan a afectar desproporcionadamente a los hombres, que tienen menos probabilidad de cuidarse a sí mismo o buscar atención médica temprano. Y algunos factores de riesgo para el suicidio en hombres pues serían las expectativas sociales, incluyendo la presión mayor a ser fuertes, el proveedor en la familia. Influye en la forma en que los hombres de manera financiera u otros pueden tener mayor impacto en estos. Cuestiones personales de la misma sexualidad, el estigma y la discriminación relacionada por la orientación sexual y la identidad de género y la falta de información al respecto pueden impactar también de esta forma desproporcionada en los hombres. Una actitud silenciosa hacia los problemas emocionales, lo cual limita el acceso a la salud, y la falta de autoadherencia a cualquier tipo de proceso terapéutico. Esto como parte de un documento de la OMS que sale en 2016 sobre masculinidad y el suicidio entre hombres en las Américas. El INEGI por ahí saca un informe, un comunicado de prensa en 2018, donde hace un vaciado de que 8 de cada 10 suicidios ocurridos durante el 2016, pues fueron cometidos por hombres. Y la edad, quiero que identifiquen, en la cual se da mayor problemática de este fenómeno, empieza a tener mayor despunte a partir de los 20 a los 24 años, y un punto también muy elevado se da entre los 40 y los 44 años. Esos rangos de edad tendríamos que identificar, cuál es la etapa del desarrollo humano en la que se encuentran, cuáles son las exigencias que tienen que cubrir o tareas del desarrollo como tal, y cuáles son los aspectos de género que se asumen que tienen que ser reproducidos y que llevan en su momento a que la persona se ponga en una posición de vulnerabilidad y por la misma negación de esta, no busca ayuda, ¿no? Algo bien importante o interesante es identificar que muchos de los hombres creen que vulnerabilidad es un sinónimo de debilidad, y obviamente la mirada de lo que es débil tiende a ser minimizado, ¿no? Tendríamos por un lado que identificar que ser vulnerables es saber que no tenemos la capacidad de hacer todo, por un lado, que creemos como hombres que tenemos que hacerlo así, y por otro lado empezar a reestructurar cognitivamente qué es ser débil como tal ante las expectativas sociales impuestas y ante la competencia de otros hombres. De manera general, para poder ir aterrizando algunas ideas, nosotros vamos a encontrar que los mitos, la religión, la sociedad, las costumbres, la política, generan todo un conjunto de conocimientos donde prevalecen las intenciones por una de las partes, donde se privilegian ciertos aspectos del género, y que esto genera todo un conjunto de conocimientos que le dan sentido lógico a la vivencia cotidiana, normalizando así esta estructura patriarcal, que lleva en su momento a querer buscar la existencia, ¿sí? O el predominio de esta masculinidad hegemónica. Y tener una hegemonía desde la masculinidad, pues es igual a ser hombre. Y hombre, desde este aspecto, tiene que ser exitoso. ¿Y cómo? Bueno, más desde lo público que desde lo privado, y obviamente desde lo público en los aspectos sociales, económicos y políticos. Actualmente hay todo un movimiento sobre la ética del cuidado, de la crianza, de buscar asumir, integrarnos y retomar la responsabilidad del cuidado, de la educación de los hijos, desde una crianza igualitaria, en donde los hombres tendríamos que identificar que por el hecho de que no es algo remunerativo el trabajo doméstico, es un trabajo que de alguna otra manera impacta en el desarrollo de nuestros hijos y a nosotros mismos en la responsabilidad de ser funcionales como tal, ¿no?
Subirats, por ahí un autor, cuestiona, bueno, si ahora el avance de la independencia y autonomía de las mujeres, pues lleva a que reflexionemos qué somos nosotros los hombres en este vínculo social, ¿no? ¿Qué necesitamos replantearnos y cómo tendríamos que empezar a cuestionar para evitar generar la decadencia de la masculinidad hegemónica o tóxica para poder vivenciarnos desde una masculinidad más crítica, más igualitaria, entre otras cosas? Esto obviamente, la vivencia desde el éxito del hombre para poder mantener la hegemonía de la masculinidad, pues es resultado, por ejemplo, de mantener control, poder y fuerza, lo que llevaría a seguir manteniendo privilegios, lo que en su momento se materializa o se instrumentaliza a través de conductas o actitudes machistas que de alguna otra manera buscan la cosificación de las personas que no entran dentro de este ramo de lo que sería la reproducción de la hegemonía de la masculinidad, y obviamente esto lleva al no verlos como personas a una falta de consentimiento ante la persona de la cual yo interactúo. Esto dirigido a mujeres, a personas que se viven desde una diversidad sexual y masculinidades alternas, lo que en su momento enfatizaría la vulnerabilidad, ya que estaría viviéndose desde una posición de exclusión, inferioridad o de debilidad. Obviamente todo esto llevaría también al aumento de la violencia de género, la violencia familiar, y los factores del riesgo suicidio en masculinos, pues estaría más notable. De manera muy puntual, debido a que, bueno, la vulnerabilidad como un tema tabú para la masculinidad, la situación de desprotección va ligada al silencio de los hombres cuando se sienten vulnerables, y hay una invisibilidad de la vulnerabilidad masculina. Voy a poner el siguiente video y coméntenme si se observa para poder aterrizar qué es eso de la masculinidad y cómo vamos a replantear algunos aspectos. Coméntenme ahorita si se ve. Coméntenme si se observa. Se ve. Muy bien. Empoderamiento en las y los jóvenes. El tema de este video, masculinidades. Puede parecer que ser hombre o mujer es algo complicado. Y aunque Gracias. el cuerpo es distinto, la manera en que actuamos tiene más que ver con la cultura de género que con nuestros cromosomas. Se espera de las mujeres que sean sensibles, que se encarguen de lo que sucede en el hogar, el trabajo doméstico, la crianza y el cuidado de la familia, entre muchas otras cosas. A todo esto se le conoce como estereotipo de género, aunque muchas de estas ideas impiden que las mujeres tengan las mismas oportunidades en la vida laboral y política, no son las únicas afectadas por estos roles tradicionales. A los varones se les enseña que deben ser fuertes, osados, conquistadores, los proveedores. En suma, el hombre de la casa, ser fuertes en todos los sentidos. En lo emocional, se les prohíbe llorar y demostrar emociones como la tristeza y el miedo, dejando como única opción el enojo. Esto tiene pésimas consecuencias para su salud emocional y para la vida de las personas que lo rodean. En el campo de la salud física, la competencia por ser el más osado representa riesgos como los accidentes de tránsito, el abuso de sustancias, las peleas con otros hombres y mayor probabilidades de adquirir VIH-Sida y otras infecciones de transmisión sexual al tener sexo con múltiples parejas sin protección. Además, tampoco previenen ni atienden enfermedades a tiempo, lo que resulta en muertes que pudieron haberse evitado. Otro de los temas que está ligado a la masculinidad es la violencia. No tiene tanto que ver con ser hombre, sino con el machismo. Dos elementos tóxicos de la masculinidad tradicional son los culpables: la competencia y el control. Se aprende que hay que ser el más fuerte y eso significa competir con todos los demás y sentir la obligación de ganar. El más fuerte somete y controla, en vez de dialogar y hacer acuerdos. La violencia no es sino un mecanismo para el control, para que se haga lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo digo. Suena bastante terrible, ¿no?
Lo que sucede es que la cultura de género otorga a cambio privilegios a los varones. ¿A qué nos referimos? En mayor o menor medida, dependiendo de su clase, su raza y su identidad sexual, los hombres, solamente por tener el sexo que tienen, reciben ventajas que se traducen en mayor poder en las esferas económica, política y social. También en el hogar perciben beneficios. La cultura en la que vivimos dicta que las mujeres son responsables de que estén atendidos y por lo tanto no se involucran en las tareas del hogar ni en el cuidado de la familia. En una sociedad que es cada día más diversa, en la que estos roles no pueden sostenerse, la masculinidad tradicional busca imponerse a la fuerza, dañando a las mujeres y a los mismos hombres. Por eso necesitamos cambiar, comprometiéndonos con el buen trato y la no violencia todos los días. ¿Difícil abandonar tus privilegios? Es imposible relacionarte como igual, como compañero, si estás un escalón arriba. La buena noticia es que si quieres cambiar, puedes. Te preguntarás, ¿qué ganas con cambiar? Mucho. Ganas relaciones más sanas y de más afecto con tu familia y con tu pareja. Ganas experiencia y autosuficiencia para darte cuidado a ti mismo y a quienes te rodean. ¿Qué tienes que perder? La angustia de no ser el hombre perfecto y la soledad que provoca la violencia. Cambiar cuesta trabajo, pero para mí la ecuación está clara. Prefiero ganar en mi bienestar y perder mi machismo. Bien. Hasta aquí me gustaría tener, no sé, una apertura de conversación y saber cómo vamos hasta aquí. ¿Se me escuchan? A mí me interesaría saber desde la presentación inicial sobre cómo están trabajando ustedes, cómo llegan los pacientes a ustedes, referidos desde el Ministerio Público, desde las unidades de salud y cómo participa el equipo, cómo está integrado. Y si esto es lo que nos están mostrando ahorita los videos, es parte del material que ellos ven. Bueno, esta propuesta, déjenme compartirles aquí la ruta crítica del programa. Actualmente el programa no se está impartiendo, ya que en el CEPAVI ahorita no cuenta con un especialista. Yo estaba ahí trabajando, ahora me encuentro en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de aquí del Estado. Asesoro y apoyo en muchos aspectos ahí al CEPAVI. Sé que la Secretaría de Salud maneja un programa similar, un programa de reeducación. Sin embargo, si ustedes han notado, todo lo que tiene que ver con la política pública en materia de género y prevención de la violencia, ha disminuido en esta administración federal el presupuesto. Y bueno, de ser 5 binas con un salario muy bueno, pues ha reducido a una sola bina, ¿no? En mi caso, yo estaba trabajando a nivel estatal, yo solo. Buscábamos generar personas que pudieran replicar el programa, que pudieran estarlo haciendo en diferentes áreas, no solamente, como tú mencionas, derivados del juzgado auxiliar, de lo familiar, para poder cubrir una orden de restricción, sino teniendo la oportunidad de estar ampliando la capacitación a custodios, Guardia Nacional, en su momento Policía Federal. Estuvimos trabajando con hombres privados de libertad, Policía Estatal, y se generó este programa, se adecuó para que fuera una materia dentro de los 4 meses que les dan de capacitación en la Academia de Policías. Entonces, se ha buscado como ampliar la intervención de este programa. Estos materiales son parte del programa de la primera sesión. Y bueno, el programa se conforma bajo elementos teóricos que buscan ser como muy accesibles a conocimiento, para que también se refuerce ese aspecto por parte del usuario, elementos de videos, preguntas reflexivas, actividades. Entonces, cada sesión busca como esto, ¿no? Plantear un aspecto teórico, o sea, que la gente se instruya en el tema, no a lo mejor como un especialista, pero sí para darle un sentido de vida a lo que se está generando, material audiovisual, entre otros.
La ruta crítica es más o menos esta. Voy a compartírselas. A ver si puedo enfocar. Déjenme checar. Permítame tantito. Sale por aquí. Quiero ver si se alcanza a apreciar, pero... Bueno, quiero checar, coméntenme si se alcanza a observar lo que estoy compartiendo, ¿qué es esto? Les comento, bueno, el programa se divide en 20 sesiones. Las 3 primeras sesiones tienen un objetivo que es poner en marcha las habilidades motivacionales para señalar la ambivalencia, trabajar las resistencias y aumentar la autoeficacia y automotivación del cliente. Por otro lado, estas sesiones se dividen en 3, que son nuevas masculinidades, por qué transformarnos, que se inicia con esta serie de diapositivas y se empiezan a abordar otros temas. Nacemos o aprendemos a ser hombres, la masculinidad hegemónica, entender qué es esto. Y bueno, la meta es considerar seriamente el cambio de conducta. Todo esto va relacionado sobre mi vivencia y cómo me afecta a mí y cómo me ha limitado en mi proceso de desarrollo humano. Tenemos las siguientes 3 sesiones, que el objetivo es examinar el actual patrón de conducta y el potencial para cambiar en un análisis de riesgo-beneficio. Asimismo, tenemos, por ejemplo, las sesiones de qué es violencia de género, tipos y modalidades, y el ciclo de violencia. Meta, pues, es la verbalización de la decisión de cambio inminente. Y tenemos también las siguientes sesiones de las 7 a las 12, que el objetivo es fomentar el sentimiento de autoeficacia y automotivación al paciente. Aquí ya generamos herramientas para el autocontrol, el autoconocimiento, entre otras cosas. De la sesión 13 a la 18, bueno, trabajamos la historia de vida como tal del usuario, y las sesiones en adelante son seguimiento. Entonces está dividido el programa en 3 aspectos: reconocer por qué cambiar, trabajar y tener herramientas para el proceso de cambio, y reestructurar nuestra propia vivencia como víctimas también de violencia de otros hombres, desde la misma imposición social del género, entre otros aspectos, ¿no? Esto es como a grandes rasgos lo que implica el programa. Entonces, lo que entendí es que es con presupuesto federal, es decir, que cada estado tiene su similar. Tenemos, hay 2 programas: Secretaría de Salud, con el presupuesto federal que tiene, que son grupos de reeducación, y CEPAVI, que es el programa estatal, con un presupuesto estatal, que es grupos de reflexión masculina. Ahorita yo de manera independiente, pues a mí me toca trabajar por mi cuenta, o sea, yo capacito personal, busco que este programa se siga replicando. Como este es un programa de autoría personal, entonces, pues bueno, yo sigo trabajando la temática, ¿no? Me ha tocado estar ahí evidenciando los trabajos que hemos estado haciendo en el posgrado de género de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. Hemos trabajado también con el INA, con el equipo del Sindicato de Trabajadores de Antropología e Historia, y bueno, pues han sido como espacios donde se ha podido hablar el tema, se ha expuesto este programa, ha tenido muy buena recepción, que es un programa muy ameno, muy sencillo de facilitar, pero sí, la persona que lo facilita pues necesita un proceso constante de vario crecimiento, ¿no? Entonces, Guillermo, porque yo buscaba algo en internet para poder escribir la reseña de esta unidad de CEPAVI, y veía que hay en otros estados. Entonces, no son todos los estados del país. Lo que pasa es que aquí tenemos compañeras de diferentes partes del país y de otros países. A lo que quiero llegar es en qué estados de la República hay este programa. Si tienes conocimiento de ello. Está cerrado el micrófono. Este programa que les presenté en ningún otro estado.
Está el programa que plantea Gendes AC, que es del video que les puse, que InMujeres lo retoma como un faro principal para el trabajo con hombres. Sin embargo, son lineamientos generales que te proporcionan. No hay como tal un manual tan amplio. Déjenme ver si lo tengo por aquí más o menos para mostrárselos. Y por otro lado, el programa que tiene Secretaría de Salud es un programa así, homologado. Desconozco ahorita si los estados los están trabajando. En CEPAVIS, como tal, hay en otros estados, pero no es la misma línea de trabajo. Cada CEPAVIS es un proyecto muy particular de cada estado. Entonces, desconocería cómo se están abordando varios estados. Les comparto pantalla para que más o menos el programa. Bueno, el programa tiene un aspecto de antología para tener como las nociones básicas teóricas de dónde se parten para el facilitador, aspectos sobre el apego y la masculinidad, el perfil del hombre agresor. De alguna otra manera, mi formación como psicólogo forense me ayuda también como a tener una mirada más desde el aspecto criminológico para poder entender la tipificación de hombres agresores, la tipificación de hombres feminicidas y saber cómo abordarlos en los programas. En realidad, este programa es un programa para el tipo o la categorización del hombre normalizado, entre comillas, ya que este hombre normalizado, pues es de los principales porcentajes de ejersores de violencia, tanto no feminicida como feminicida, ya que es una persona que tiende a no tener este historial delictivo, a que la violencia es dirigida solamente hacia la pareja, por muchos de los casos es una violencia emocional. Sin embargo, el aspecto de creer que la violencia va de forma ascendente no necesariamente es un aspecto a esperar, ya que en muchas ocasiones el ejercicio de violencia feminicida puede darse en cualquier momento. Y se ha estudiado que en los aspectos de procesos de separación es cuando se llega a dar, por lo general, este tipo de violencia feminicida. Tenemos en la primera sesión, tenemos una lectura introductoria, que es la masculinidad, tenemos un análisis de video, preguntas de reflexión, cuando percibiste que tú eres un hombre, hubo algunos momentos claves en tu vida que reafirmaste esta masculinidad, más videos de análisis, trípticos a revisar de qué es la masculinidad, y bueno, así se va con cada una de las sesiones. Por eso es un programa psicoeducativo. Se busca en muchos casos donde hay un consumo de sustancias, vaya un proceso de la mano clínico, de desintoxicación. Y bueno, por lo general el programa va dirigido a estos hombres normalizados. Hay otros dos tipos, que es el borderline o el antisocial. Esto ya necesitaría un tratamiento clínico un poco más, pues sí, más especializado también, ¿no? Para que vaya de la par y de la mano. Gracias. No sé si las compañeras o compañeros tienen alguna pregunta. Buenos días. No sé por qué no se ve mi video. Bueno, no me veo la imagen, soy Grisa Alvarado. Tengo una pregunta. Primero, ¿cómo han reaccionado los diferentes grupos de trabajo que tienen? O bueno, los diferentes grupos de hombres con los que han trabajado. ¿Sí han sido receptivos? Y la segunda pregunta es, ¿se le ha dado un seguimiento a mediano o largo plazo para ver cómo sigue el comportamiento de las personas que han tomado estos cursos? Realmente antes de esta propuesta de programa ya había otros programas en CEPAVI. Eso no tenían un seguimiento. Este programa se buscó tener después de las 4 meses de intervención. Uno, que pasaran por el proceso de 4 meses del CEPAVI. Se buscaba que fueran a reeducación también, por los otros 4 o 5 meses que tienen. Y se le da un seguimiento de 6 a 1 año, ¿no? Una vez al mes para poder ver qué sucedía. ¿Por qué?
Lo complejo no es durante el proceso de separación. Sí, en muchas ocasiones es muy fundamental la intervención porque se ha demostrado que hombres en procesos de separación, donde hay percepción de abandono, donde hay ideación suicida, tienden a generar conductas feminicidas. Eso también lo refiere un autor por ahí de un artículo de 2018 que habla de esta tipificación de hombres feminicidas del Colegio de Psicólogos de Madrid, y a la hora de sistematizar yo la información que tenía en CEPAVI, me doy cuenta de lo mismo. Por lo general esos programas, son programas dirigidos a hombres con algunos elementos previos de conocimiento y con la búsqueda o sensibilidad del tema de género, que es la mayoría de los casos en el país, con cierto preparación previa, etcétera, desde un abordaje un poco igual, pues más educativo como tal, y donde los facilitadores a lo mejor no tienen el conocimiento criminológico, entre otros aspectos, o clínicos, ¿no? 2, no suele darse un seguimiento, una sistematización del seguimiento. Actualmente, por ejemplo, yo salgo del CEPAVI y tampoco sabemos qué ha pasado con este seguimiento. 3, teníamos oficios del juzgado auxiliar. Yo creo que al mes nos llegaban de 100 a 300 oficios citatorios de que iban a ir hombres. De esos hombres solamente acudían a la sesión informativa 3, 2, un hombre. De ellos entraba uno a los grupos de reflexión y de ese uno que entraba, si bien terminaba, era una ganancia. ¿Por qué? Porque pudiera haberse arreglado el proceso durante el desarrollo del proceso judicial. Se han de haber arreglado las partes, porque no le interesó más, entre otras cosas. Lo complicado no es este aspecto, sino, y por lo importante que sea un seguimiento, y se daba en esta propuesta de 1 año, porque cuando termina la orden de restricción, por lo general siempre hay juicio alterno, que es el del juicio familiar, donde va a haber convivencias, entre otras cosas, y en muchas ocasiones se tienen que volver a ver las partes. Entonces, el lidiar con la toma de decisiones para los hijos, entre otros aspectos, es ahí donde realmente el trabajo se vuelve real, ¿no? Donde se tiene que estar como buscando aplicar todo el conocimiento adquirido. No sé si con esto respondo tu pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, nada. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Si no, continuamos. Guillermo. Pues mira, me comentaban que era más o menos 1 hora. No sé si queramos dejarlo de esta manera. Después podemos ampliar también la parte de la intervención. Yo no tendría problemas. Yo sé que son de diferentes estados. A mí creo que me parece como muy interesante a lo mejor poder tener la oportunidad de que tengamos a lo mejor un taller un poquito más vivencial. Realmente esta propuesta de taller yo la he trabajado con hombres y mujeres, porque las personas que han ayudado a ser facilitadoras también han sido mujeres. En muchas ocasiones prefiero trabajar con ellas en la reproducción de este programa, por el conocimiento, el dominio, por la sensibilidad de las circunstancias, pero también dejar nuevamente la carga de crianza o de educación a las mujeres para poder reeducar a hombres, pues sigue siendo cubrir los mismos estereotipos que de los cuales estamos como buscando evidenciar, ¿no? Como esta parte de maternar al novio, al esposo, pues sigue siendo como esa réplica, ¿no? Pero el programa realmente es un programa que nos ayuda a reflexionar desde cómo nos vivimos también como mujeres, desde esta hegemonía de la masculinidad, ¿no? Cuando trabajo con algunas compañeras este programa, adecuando las preguntas y todo, pues también salen muchas cosas, ¿no? Hay rituales que a veces no nos damos cuenta que nos ponen en una situación a las mujeres de mucha vulnerabilidad, ¿no? Hay detalles que reflexionamos tan mínimos, como yo les digo a los compañeros, como
Yo recuerdo que cuando llegaba, mis papás ambos son abogados, ellos siempre han sido servidores públicos en Jalisco, y yo recuerdo que llegaba mi papá y era como algo importante de reconocimiento, ¿no? Llegar y que él se sentara y uno le quitara los zapatos, ¿no? Era como, no, vamos a permitir que mi papá descanse. Ahorita me pongo a pensar y digo, mira qué flojo este canijo, y uno también tan inconsciente de las circunstancias, porque la que terminaba llegando y siguiendo las labores domésticas, pues era mi mamá, ¿no? Yo no recuerdo en ningún momento, por ejemplo, decirle, madre, siéntate, te voy a quitar los zapatos, las zapatillas, ¿no? Descánsate un rato. Para mi papá era llegar y se acababa la dinámica como tal, ¿no? Y mi mamá seguía hasta altas horas de la noche. Ahorita me pongo a reflexionar y digo, o sea, ¿en qué momento aprendemos este tipo de rituales donde enaltecemos la figura de la masculina después del horario del trabajo, pero no le asumimos la responsabilidad que tendría que tener como un hombre funcional de vivir dentro de un techo y compartir estas labores domésticas, ¿no? Pero bueno, pues obviamente ya ahorita, casi a los 30 años, pues puedo replantear varias cosas, ¿no? Pero en su momento como hijos, pues seguimos replicando eso, y si nunca lo criticamos y nunca observamos otros aspectos, pues se van a mantener ahí, ¿no? Sí, gracias, maestro Guillermo. ¿Cuántas horas dura el taller? Bueno, lo podemos hacer sintético, podemos hacer algunas sesiones también, no todo. El programa que yo tengo como tal, cuando lo trabajo con servidores públicos, que es un programa teórico práctico, porque leemos algunos artículos de investigación, vemos documentales, etcétera. Es un programa que me lleva más o menos como 36 horas. Pero igual, en su momento pudiéramos hacer algunos ejercicios y vemos ahí la manera de cómo trabajarlo. Y si ya en lo particular a ustedes les interesaría que se llevara a sus diferentes entidades esta propuesta, pues también con todo gusto estoy a su disposición. Pues muchas gracias. Cuando vemos las estadísticas del 2021 y 20 en las causas de muerte, en las personas jóvenes no es COVID, en las personas, en los adolescentes y antes de los 45 es violencia. Entonces, cómo se están ejerciendo las masculinidades está impactando en la salud pública en general y en los hombres en específico. Y otro de los primeros lugares es suicidio. Entonces, sí, parece que debemos de intervenir desde todas las áreas para resolver este problema de salud pública. Agradecerle, maestro, por la participación en este día y por todo lo que nos aportó. Si no hay nada más que decir por todas las compañeras, hasta luego, nos vemos en un mes.